como habíamos hablado la semana pasada. O sea, no existe, ¿no? No existe en el mundo una persona de que haya recaído, ¿ya? Haya recaído en drogas, en el alcohol, que haya recaído en juego, porque de repente en ese momento se le dio las ganas de consumir o se le dio la gana de repente de jugar. Ya no existe. Entonces, para eso hay un proceso en la recaída, ¿verdad? Que ya nosotros lo sabemos. Y ese primer proceso, ¿verdad? Es la clásica recaída de las conductas, ¿no? Se recae primero en las conductas. Después de la recaída de las conductas, según las teorías, ¿no? De Marlatt, de Gordon, de Gorski, ¿no? Estudiosos de lo que es prevención de recaída, y según nuestras propias experiencias nos damos cuenta que después de la recaída conductual no pasa pero ni un par de semanas y ya la persona está en la recaída emocional. Cuando ya hay recaída de conductas y cuando ya hay recaída de emociones, ¿verdad? Dice que ya vienen estos síntomas, ¿no? Vienen ya los síntomas o las sintomatologías previas a la recaída activa, lo cual debemos estar muy atentos en el momento cuando ya estemos en una reinserción social. Ahora, lo que vamos a ver ahorita, ya ustedes bien lo saben, nosotros nos podemos autoevaluar, ¿ya? Nos podemos autoevaluar con un formato que al último, ya al último de ver estos síntomas, les voy a entregar ya el formato para que ustedes puedan ir autoevaluándose, ¿no? Cuando ya estén en la reinserción social total. El primer síntoma de una recaída, según las teorías de Marlatt y Gorski, ¿verdad? Es el retorno del pensamiento obsesivo. Ya la obsesión es un síntoma de la enfermedad de la adicción. No solamente de la enfermedad de la adicción, sino también de la ludopatía, de la bulimia, de la anorexia, de los trastornos alimenticios. Entonces la obsesión, ¿no? Ese pensamiento fijo por querer tener, ¿no? Lo que yo quiero en ese momento. Y lo que yo quiero en ese momento es droga, es alcohol, ¿no? Entonces, ese pensamiento obsesivo, el pensamiento obsesivo cuando regresa de repente ya no el pensamiento obsesivo por sustancias, sino pensamiento obsesivo. Me empiezo a obsesionar por la pareja o me empiezo a obsesionar por el trabajo, pensamiento fijo de repente por el deporte o un pensamiento fijo, ¿verdad? Únicamente por ir a visitar a mi pareja, por querer terminar de trabajar y realizar otra actividad, ¿verdad? Son pensamientos proyectivos. Ya, cuando ya hay este tipo de pensamientos obsesivos, estamos hablando de que estamos con uno de los tantos síntomas de una recaída, el pensamiento obsesivo. ¿Ya? Con respecto al uso, puede ser, ¿no? Podrían ser pensamientos relativos al uso, sueños o deseos de usar que vuelven luego de que habían desaparecido. O sea, estos pensamientos obsesivos, pensamientos por volver a consumir, regresan nuevamente después de un tiempo, Y después de don año y Matías, medio, de repente de internamiento, ¿no? Después de un año de internamiento, ¿no? Después de 2 años, regresan nuevamente esos pensamientos obsesivos, ya por volver a consumir, por querer consumir, o el pensamiento obsesivo por droga, por alcohol, por juego, es porque ya tengo que estar en alerta, porque es un síntoma de una recaída. Segundo síntoma, ya que es bien conocido en casi el 99% de los presentes, es la actitud de desafío, ¿no? Con respecto al plan de recuperación. Y la actitud de desafío con relación al plan de recuperación es básicamente, en pocas palabras, violar el primer paso. Ya te lo repito por segunda vez. Ya la actitud de desafío con respecto a mi programa, con respecto a mi tratamiento, con respecto al plan de recuperación, es violar mi primer paso. Ahora, ¿qué me dice el primer paso? El primer paso me dice, admitimos, ¿verdad? ¿No? Admitimos
que somos impotentes ante nuestra adicción, ¿no? Que nuestra vida se había vuelto, ¿no? Ingobernable, ¿no? Entonces, cuando ya yo no admito de que tengo un problema, cuando yo ya no admito, no acepto de que mi enfermedad tiene sintomatologías y por ende las 24 horas del día tengo que estar vigilante, ¿verdad? Ya sea espiritualmente, ya sea psicológicamente, no tengo que estar muy vigilante con mi enfermedad, entonces ya estoy cayendo en una actitud de desafío, ¿no? O en una actitud de querer controlar mi vida, ¿ya? Mira esta parte, escúchame bien, ¿ya? Escúchame bien. Ya, en el primer paso, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Nos dice de que nuestra vida se había vuelto ingobernable, ingobernabilidad. Entonces, la interpretación espiritual y la interpretación también científica, lógica, es de que yo ya no puedo gobernar mi vida. O sea, ya no podemos nosotros gobernar nuestras vidas. Entonces, eso quiere decir de que debe haber otra persona que tiene que gobernar mi vida. Eso es lo más difícil en el adicto. Ya, lo más difícil, ya lo más dramático, diría yo, en el adicto es tener que aceptar de que otra persona gobierne mi vida. Cuando yo durante 14 años de mi vida, 30 años de mi vida, 20 años de mi vida, he venido controlando mi vida a mi antojo, a mi manera, ¿no? Entonces, yo he controlado mi vida. Ahora el primer paso que me dice que yo ya no puedo controlar mi vida. Tengo que aceptar de que yo ya no puedo controlar mi vida. Si estoy dentro, ¿no? de un tratamiento residencial, ¿no? Modalidad comunidad terapéutica, tengo que admitir que la comunidad terapéutica tiene que gobernar mi vida. Es quien va a gobernar por el momento mi vida. Cuando yo me reinserte a la sociedad, quien va a gobernar mi vida, de repente va a ser los grupos, va a ser Dios, el poder superior, el programa, ¿no? Lo que yo siempre les digo a ustedes, ¿no? La trilogía perfecta, ¿no? Dios, programa y grupo. Entonces, cuando ya yo empiezo a querer gobernar mi vida y ya no quiero de que el programa, de que los grupos, de que Dios gobierne mi vida, mi poder superior gobierne mi vida, entonces ya estoy en una actitud de desafío. Estoy violando el primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. O sea, ya nos olvidamos del primer paso. Tercer síntoma, descuidar el plan de recuperación. Esto yo le llamo autoconfianza, ¿verdad? Caer en la autoconfianza, ¿no? Confiarme de que no voy a recaer, confiarme de que ya tengo un cierto tiempo de limpieza y por ende va a ser bien difícil de que vuelva a consumir sustancias o minimizar, ¿no? Empiezo a minimizar. Empiezo a decirme a mí mismo, a boicotear mi programa y a decirme, bueno, una recaída conductual cualquiera la puede tener. Una recaída emocional cualquiera lo puede tener, pero no voy a consumir. Ahí estoy minimizando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado desde el primer día que hemos ingresado a una modalidad de comunidad terapéutica, nos han enseñado de que la enfermedad es una enfermedad progresiva. ¿Ya? Es una enfermedad que va en progresión. ¿Ya? Va de menos a más. Entonces, igual es esto. Nosotros vamos dejando el tratamiento también de manera progresiva. ¿Ya? No es que de repente te reinsertas a la sociedad y vas a dejar el tratamiento, vas a dejar el programa de un día para otro. No, porque recuérdate, ¿no? Recuerda bien, ¿no? La enfermedad es progresiva, el tratamiento, la rehabilitación es progresiva, la recuperación es progresiva. El aislarme del programa y la recaída activa es progresiva.
Primero las actitudes, la conducta, después las emociones, luego los pensamientos y luego viene el juego, el trago, las drogas, etc., etc. Entonces, cuando yo me autoconfío, ¿verdad? Descuido mi plan de recuperación. ¿Y cómo descuido el plan de recuperación? Por la autoconfianza o la hiper autoconfianza. ¿Cuándo? Cuando dejo de ir a reuniones. ¿Para qué voy a ir a reuniones? ¿Para qué voy a ir a mi grupo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿No? O cuando falto a las citas con mi terapeuta, o cuando empiezo a pensar, ¿no? Cómo es la enfermedad tan sigilosa, ¿no? Cómo es la enfermedad tan autoengañosa, empiezo a pensar de que yo ya no necesito visitar mi comunidad terapéutica donde nací. Entonces, ahí estamos hablando de que estoy descuidando el plan de recuperación. ¿Ya? Otro síntoma, ¿ya? Otro síntoma, ¿no? Según Gorski, ¿no? El cuarto, aislamiento. Esto es muy dramático, ¿ya? Y siempre se ve en la gran mayoría de alcohólicos, ¿ya? En la gran mayoría de personas con problemas de alcohol, se ve la gran mayoría de que antes de que recaigan en alcohol, ¿verdad? Ya están, ¿verdad? Están aislándose. Y el aislamiento, ustedes lo saben, es sinónimo de depresión. Por eso que siempre en la literatura de nuestro programa, porque el programa de la modalidad comunidad terapéutica es universal, funciona en Huacho, funciona en Lambayeque, funciona en Lima, funciona en el Callao, funciona en todo sitio. Es idéntico. Y siempre decimos lo mismo. Un adicto solo es un adicto mal acompañado. Entonces, adicto solo, adicto mal acompañado. Pero también decimos de que el aislamiento es sinónimo de que el adicto está en una pérdida de contacto con la realidad, ¿no? Con la vida y una pérdida de contacto con las personas. Cuidado con eso. A la gran mayoría de alcohólicos les pasa eso, ¿no? En sus recaídas. Cuidado. Quinto, irritabilidad, ¿no? La clásica irritabilidad. ¿Y por qué la irritabilidad? Está considerado, sobre todo en Marlat, ¿verdad? Con su gran amigo del alma, su compadre del alma, Gordon, ¿no? Dos grandes psiquiatras dicen, ¿verdad? De que la irritabilidad en cualquier etapa, escúchame bien, la irritabilidad en cualquier etapa de tu tratamiento, cualquier etapa de tu tratamiento puede ser rehabilitación, o sea, internamiento, o puede ser recuperación ya reinsertado, o puede ser ya en tu mantenimiento, más de 5 años de limpieza, y de repente sale la irritabilidad. O sea, te pones irritable, pero sin motivo alguno, ¿no? ¿Qué dice Gordon? ¿Qué dice Marlat? Es porque el cerebro te está pidiendo droga. Es porque el cerebro te está pidiendo alcohol. Es porque el cerebro, ¿verdad? Te está pidiendo juego. Ya hay irritabilidad. En ese momento la irritabilidad no es de la persona. ¿Ya? La persona no tiene la irritabilidad. No hay motivo por qué ponerse irritable. Ahí quien está irritable es el cerebro. Entonces, mucho cuidado con la irritabilidad. ¿Ya? Y acá como lo acentúan, ¿no? Especialmente en las relaciones significativas, ¿no? Las relaciones significativas. ¿Cuáles son tus relaciones significativas para ti? ¿No? O sea, eso me quiere decir irritabilidad con las relaciones significativas, viene a ser con mi esposa, con mis padres, o con mi hermano que vive conmigo, o con mis hijos que viven conmigo. ¿Por qué? Porque el cerebro ya formó, ¿verdad? Ya formó una estructura desde el tiempo de consumo. Escúchame bien esta parte. El cerebro ya armó una estructura desde el tiempo de consumo. Y esa estructura, ¿cuál era? Irritabilidad con la persona significativa, o sea, problema, tener un problema con una persona significativa de mi núcleo familiar,
¿verdad? Para buscar la justificación e irme a consumir, e irme a jugar. Irritabilidad. Sexto síntoma, ¿no? Es la obsesión con la imagen, ¿ya? O la obsesión con los defectos físicos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esto porque esto usualmente está en rojo. ¿Por qué? Porque pasa básicamente en el proceso de rehabilitación, ¿ya? En el proceso de rehabilitación casi vamos a ver en la modalidad de comunidad terapéutica o en el internamiento, vamos a ver a los chicos que están ya de repente en la pre-reinserción, paran mirándose al espejo, paran con las pesas, paran mirándose si les salió el músculo, hay una obsesión con la imagen, una obsesión con el peso, ¿no? Con las dietas excesivas, preocupación acerca del peso, ya preocupación por lo físico, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque habíamos hablado desde acá, pensamiento obsesivo, el primero, retorno del pensamiento obsesivo, no solamente el pensamiento obsesivo por drogas, alcohol, sino también puede ser un pensamiento obsesivo por la imagen, ¿no? Cuidado con esto. Séptimo, sentimientos de depresión y ansiedad flotante. Sobrevienen estados emocionales incómodos que no necesariamente se relacionan con ningún evento externo. ¿Qué quiere decir esto en castellano? En castellano quiere decir de que de repente, ¿verdad? Estás como el clima, ¿verdad? Estás como el clima. ¿Y cómo es el clima? Hoy sol, mañana lluvia, más tarde de repente resplandor. O sea, hay inestabilidad emocional, ya hay inestabilidad emocional en el adicto. Cuando hay inestabilidad emocional en el adicto, estamos hablando de sentimientos de depresión o ansiedad flotante, miedos, temores. Y me pregunto, ¿no? ¿Y por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo temor? O la clásica, ¿no? Te despiertas, abres los ojos, dices un nuevo día, pero tengo miedo, tengo temor a algo, me siento como vacío, ansioso, no he tenido sueño de consumo, ya tengo casi año y medio, casi 2 años limpio, qué raro, ya, cuidado, cuidado. A ello le llamamos un sentimiento de ansiedad flotante. Mucho cuidado porque eso es un síntoma de qué? Síntoma de una recaída. Hay que estar vigilante. Muchas veces, muchas veces nosotros decimos, ¿no? He tenido un sueño de consumo, ¿no? He tenido un sueño de consumo. Entonces, el sueño de consumo es sueño de consumo. Ni modo que tú como adicto vas a soñar que eres presidente de la República, ¿no? Si durante cuántos años de tu vida has estado consumiendo sustancias. Entonces no podemos decir, imagínate, pues un adicto va a tener sueño de que es presidente de la República, ¿no? Entonces, lo más común en el adicto, lo más común es el sueño de consumo. Pero hay que evaluar, escúchame bien, esta parte, en el punto número 7 o en el síntoma número 7, hay que evaluar cómo despierta el soñante, o mejor dicho, el adicto, cómo se despertó. Si no te despiertas con ansiedad, es un sueño, ¿no? Como decimos en el programa, que se dice en el programa, es una bendición del poder superior, el poder superior me ha hecho soñar eso para que me recuerde de dónde he venido, a dónde quiero ir, cómo estoy hoy, gracias a ese sueño de consumo, ¿verdad? Me permite evaluar cómo estoy con mi programa, cómo estoy con mi tratamiento, ¿no? Pero si yo me despierto con ansiedad flotante, ya es porque neurológicamente ese sueño de consumo me activó. Ya neurológicamente el sueño de consumo me activó, ¿no? Ya se activaron mis neuronas. Entonces, si ya tengo un sueño de consumo,
y me despierto bajo un estado de ansiedad, cuidado. Ese día hay que cuidarse al 200%. Y la primera herramienta es la herramienta de la canalización verbal, comunicarlo, ¿verdad? Hablar por teléfono con tu padrino, con tu psicólogo, con tu director de comunidad, con tu consejero terapéutico, qué sé yo, ¿no? Pero hablarlo, ¿no? Con tu esposa, ¿no? Con tu mamá, con tu papá, votarlo. Y desde ese momento, recién desde ahí, empiezo a cuidarme durante todas esas 24 horas. Porque la admisión, ¿no? La admisión, ¿no? El admitir de que he tenido un sueño de consumo, ¿dónde empieza? ¿Empieza en cuidarme o empieza en admitirlo verbalmente? Entonces empieza cuando yo lo admito verbalmente. Si yo lo admito verbalmente, ¿no? Mamá, tuve un sueño de consumo y estoy un poco ansioso, no sé, bacán, ya lo votaste, ya lo admitiste. ¿Qué admitiste? ¿Verdad? Lo que decimos en el quinto paso, ¿no? Ante Dios, ante otro ser humano, ¿verdad? La naturaleza de nuestras faltas, pero en ese momento no es una falta el soñar en consumo, pero estás admitiendo, ¿verdad? Que en cualquier momento del día podrías tú estar necesitando la ayuda. Octavo, importante. Renacen o se exaltan los resentimientos, renacen o se exaltan los resentimientos hacia otras personas. Esto es muy, pero muy frecuente también y está considerado como un síntoma de recaída. ¿Por qué? Porque de repente yo ya me reinserté a la sociedad, yo en mi tiempo de consumo, hace año y medio atrás, hace 2 años, tuve yo una pelea con mi vecino, una discusión y nos fuimos de las manos y todo lo demás, porque yo estaba bajo los efectos del alcohol, de las drogas, qué sé yo, y ya estoy reinsertado a la sociedad y de repente veo al vecino y me renace ese resentimiento, o me renace el resentimiento para con mi cuñado, ¿no? Para hacia otras personas, ¿no? Es otro síntoma, ¿no? Las discusiones frecuentes en el hogar, en la familia. ¿Por qué las discusiones? Lo que habíamos hablado acá, ¿no? La irritabilidad, que es idéntico, ¿no? A las discusiones, ¿no? En el contexto familiar. ¿Por qué? Porque el cerebro está buscando. El cerebro, recuérdate bien, el cerebro ya armó un esquema. Por eso que yo siempre digo, ¿no? El adicto, el adicto que no sabe, el adicto que no sabe cuál es la estructura de su cerebro, cuál es su estructura de lo que formó, ¿verdad? De lo que armó, de lo que creó su cerebro en el tiempo de consumo. Si ese adicto no lo sabe, ese adicto se va a reinsertar a la sociedad y va a ser presa fácil de la recaída. O sea, tú tienes que salir de tu comunidad terapéutica, ¿verdad? Sabiendo en el tiempo de consumo qué esquemas armó mi cerebro, qué esquema armó mi cerebro. Ejemplo, 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 ¿verdad? Ya mi cerebro armó el siguiente esquema de que consumir es sinónimo de hotel. Los que han consumido en hotel, los que consumieron en hotel, ¿verdad? Y los que consumieron en hotel y con una mujer, ¿verdad? Entonces, ellos ya tienen ese esquema, ya tienen ese esquema. Entonces, si ya sabes cuál es tu esquema, sabes cuáles son tus 4, tus 6, tus 8 esquemas con relación a una posible recaída en el futuro, entonces eso lo tienes que empezar a trabajar dentro de tu comunidad terapéutica. Bien. Noveno, discusiones frecuentes en el hogar. Décimo, defensividad, ¿no? Estar a la defensiva, ¿no? Al hablar del tema de su recuperación, ¿no? O al ser retroalimentados. Ejemplo, ¿no? Cuando alguien de repente te dice, oye, y sigues yendo a tu grupo, ¿no? O de repente cuando un familiar cercano te dice, Jorge, vas a ir el día de hoy a tu grupo de NA y ¡prata! Que te pones de mal humor. Pero ¿por qué me preguntas? Yo sé si iré.
Jorge, ¿vas a ir a visitar a tu comunidad? No visitas a tu comunidad hace como 5 semanas, no sabes nada de los chicos del centro. ¿Qué me preguntas, mamá? Yo sé si voy o no voy. O sea, estoy a la defensiva al hablar de mi recuperación. Estoy a la defensiva. Es otro síntoma. ¿Por qué estoy a la defensiva? Porque simple y llanamente mi yo interior me está indicando que yo ya estoy aislado del programa, que me estoy aislando del programa. Cuidado con eso. 11º, clásico. Ya cuando el cerebro, ¿verdad? Cuando el cerebro ya está pidiendo sustancia, es así. El cerebro está pidiendo sustancia. No es que quieras tú la sustancia, pero el cerebro, cuando pide sustancia, empieza el insomnio, la intranquilidad, dificultad para descansar. ¿Ya? Ahora, para que el cerebro, chicos, ¿ya? Y creo que de los presentes, el 99% han tenido una recaída. Entonces, para que el cerebro se active, ¿ya? No hay que ser grandes psicólogos, grandes especialistas, solamente se necesita tener la experiencia de recaída, y yo se lo digo, para que el cerebro se active es porque tú has expuesto al cerebro a estímulos de riesgo. Si yo expongo mi cerebro a un estímulo de riesgo, entonces es lógico, pues, ¿no? Voy a activar mis neuronas. Y si mis neuronas van a estar activadas, viene el insomnio, viene la intranquilidad, viene la dificultad para descansar. Importante. O sea, qué importante es cuidarnos de los estímulos de alto riesgo. ¿Ya? Importante. Eso en otro momento ya lo vamos a repasar también con relación a las 10 áreas de vida y empezar a repasar cuáles son mis estímulos de riesgo internos y mis estímulos de riesgo externos en cada área de mi vida. Décimo segundo y último, chicos, preocupación obsesiva por el dinero, por la seguridad financiera. ¿Y dónde se ve esto muchas veces? Dentro de la rehabilitación, dentro del modelaje de comunidad terapéutica. O sea, ahí dentro, ya como ya estoy ya en la pre-reinserción, ya estoy a 1 mes, ya estoy a 2 meses, ¿verdad? De reinsertarme en la sociedad, estoy teniendo un pensamiento, ¿verdad? Estoy teniendo un pensamiento obsesivo por trabajar, pensamiento obsesivo por ganar dinero, porque quiero recuperar tiempo perdido cuando he estado interno y quiero recuperar de repente, ¿verdad? Dinero que he perdido durante mi tiempo de consumo y dinero que he perdido, entre comillas, durante mi internamiento. Y viene la preocupación obsesiva por el dinero. Entonces, si tú, en este caso, todos los de estas 4 comunidades, todos sin excepción, son pre-reinserción social. Si hay preocupación obsesiva por el dinero, ¿ok? Ponte en alerta. O sea, ponte en alerta porque no es tu tiempo todavía para que salgas. Tú tienes que salir, reinsertarte, ¿verdad? Estable en todo aspecto. Esto quiere decir, e inclusive, estable psicológicamente, emocionalmente, importante, espiritualmente. Esto al adicto le generó muchísimo problema, el dinero. E imagínate, pues, ¿no? Cómo es la enfermedad tan rastrera, ¿no? Cómo es la enfermedad tan autoengañosa que te dice, a ti te dice, en este momento te dice, ya no vas a consumir, no vas a consumir. Y para que no consumas tienes que trabajar, trabajar, trabajar y guardar, guardar dinero. Trabajar, trabajar. Te jodiste. Simple, te jodiste. ¿Por qué? Porque ya
te estás programando únicamente para tener pensamientos obsesivos por el trabajo y por el dinero. Eso quiere decir de que vas a poner tu programa, vas a poner los grupos, vas a poner tu poder superior en segundo lugar. Pero si tú ya desde la pre-reinserción, ¿verdad? Estás únicamente con ese pensamiento obsesivo, me voy a reinsertar y voy a ir a mi grupo, ¿verdad? Por un tiempo me voy a desentender del dinero o voy a trabajar. Quien va a administrar mi dinero va a ser mi esposa, o va a ser mi mamá, o va a ser mi papá, por un tiempo, ¿verdad? Cuando yo ya empiezo a proyectarme de una manera más centrada, más madura y más preventiva, ¿verdad? Quiere decir de que estoy cuidando mi tratamiento, estoy cuidando mi programa. Preocupación obsesiva. Bien. Esto, ¿cómo se maneja? Les voy a enseñar ahorita cómo se maneja en base a los colores, ¿ya? Y ya la otra semana vamos a revisar un poco sobre los síntomas de que nos enuncia otra especialista, ¿ya? Hay otros síntomas, ¿ya? Pero esto se lo voy a enseñar ahorita para enviárselos, ¿ya? El día de hoy con los formatos, ¿ya? Les voy a enviar, Fergunzón, ¿estás ahí, Fergunzón? Fergunzón. Fergunzón. De esta, hermano. Escúchame, voy a mandar otro, Delgado Isaac, Jairo Santa, voy a enviar otro enlace, hermano, ¿ya? Para terminar, ¿ya? Ya, Listo, hermano. ¿ya? Listo, mi hermano.